Pocos nombres en la historia de la humanidad han dejado una marca tan devastadora como el de Adolf Hitler, un hombre que nació en un pequeño pueblo de Austria y llegó a convertirse en el arquitecto de una de las mayores tragedias del siglo XX. Su ascenso al poder y las decisiones que tomó cambiaron el curso de la civilización occidental, dejando cicatrices que aún hoy no han sanado del todo. Pero como un joven fracasado rechazado por una escuela de arte pudo llegar a controlar una de las naciones más poderosas de Europa y arrastrarla hacia el abismo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo fronterizo entre Austria y Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas estricto y autoritario, mientras que su madre, Clara Pölzl, era una mujer devota y afectuosa. La infancia de Hitler estuvo marcada por la tensión familiar y un profundo conflicto con la figura paterna. Desde temprana edad mostró interés por el arte y soñaba con convertirse en pintor, pero su padre insistía en que siguiera una carrera más práctica como funcionario público. Tras la muerte de Alois en 1903, Hitler quedó más libre para perseguir sus propios intereses, aunque sin rumbo claro. En 1907, Hitler se trasladó a Viena con la esperanza de ingresar a la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado 2 veces, un golpe que marcaría profundamente su carácter. Durante esos años en Viena vivió en la pobreza, vendiendo postales y pinturas para sobrevivir. Fue en esta época cuando comenzó a desarrollar sus ideas políticas extremistas, influenciado por el ambiente antisemita y nacionalista que predominaba en ciertos círculos de la capital austríaca. Viena era entonces un crisol de culturas, pero también un lugar donde las tensiones étnicas y sociales eran palpables. Hitler culpaba a los judíos y a los marxistas de la decadencia que percibía a su alrededor, ideas que más tarde se convertirían en el núcleo de su ideología. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler finalmente encontró un propósito. Se alistó en el ejército alemán y sirvió como mensajero en el frente occidental. Fue herido en 2 ocasiones y condecorado con la Cruz de Hierro, una distinción poco común para alguien de su rango. La guerra le dio sentido a su existencia, pero la derrota de Alemania en 1918 fue para él una traición imperdonable. Como muchos veteranos, Hitler no podía aceptar que Alemania hubiera sido vencida militarmente, y abrazó la teoría de la puñalada por la espalda que culpaba a los políticos, comunistas y judíos de haber saboteado el esfuerzo bélico desde dentro. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo nacionalista que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi. Con su carisma y habilidad oratoria, Hitler rápidamente se convirtió en su líder. En 1923 intentó tomar el poder mediante un golpe de estado en Múnich, conocido como el Putsch de la cervecería, pero fracasó y fue encarcelado. Durante su tiempo en prisión escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro donde plasmó su visión del mundo, su odio hacia los judíos y su plan para restaurar la grandeza de Alemania. Aunque el libro no fue un éxito inmediato, se convertiría en el texto fundamental del nazismo. La crisis económica de 1929 y los años de la Gran Depresión le dieron a Hitler la oportunidad que necesitaba. Millones de alemanes estaban desesperados, sin trabajo y sin esperanza. El partido nazi prometía restaurar el orgullo nacional, devolver la prosperidad y castigar a los responsables de la humillación de Alemania tras el Tratado de Versalles. Hitler era un orador magnético que sabía conectar con las emociones de las masas. En enero de 1933 fue nombrado canciller de Alemania de manera legal, aprovechando las divisiones políticas y las maniobras de las élites conservadoras que creían poder controlarlo. Se equivocaron. Una vez en el poder, Hitler actuó con rapidez para consolidar su dictadura. Disolvió el parlamento, prohibió los partidos políticos opositores, eliminó la libertad de prensa y estableció un estado totalitario. La policía secreta, la Gestapo y las fuerzas paramilitares de la CSE sembraron el terror. Hitler también implementó políticas económicas que redujeron el desempleo mediante grandes obras públicas y el rearme militar, lo que le ganó el apoyo de amplios sectores de la población. Sin embargo, este aparente progreso se construyó sobre la represión brutal, la eliminación de derechos civiles y la preparación para la guerra. La persecución de los judíos comenzó de inmediato con leyes discriminatorias, pero escaló dramáticamente con la Noche de los Cristales Rotos en 1938. Cuando sinagogas y negocios judíos fueron atacados en toda Alemania. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, tras la invasión de Polonia, Hitler puso en marcha su plan de expansión territorial, buscando el llamado espacio vital para el pueblo alemán. Sus ejércitos conquistaron gran parte de Europa con una rapidez asombrosa, pero su ambición desmedida lo llevó a cometer errores estratégicos fatales,
como la invasión de la Unión Soviética en 1941 y la declaración de guerra a Estados Unidos. Pero el legado más oscuro de Hitler no está en sus conquistas militares, sino en la solución final, el plan sistemático para exterminar a todos los judíos de Europa. Entre 1941 y 1945, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Millones más, incluyendo gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos, también fueron víctimas del régimen nazi. El Holocausto representa uno de los crímenes más horrendos de la historia humana, un intento deliberado y organizado de genocidio. A medida que la guerra avanzaba, las fuerzas aliadas comenzaron a acercar a Alemania desde todos los frentes. En abril de 1945, con el ejército soviético avanzando sobre Berlín, Hitler se refugió en su búnker subterráneo. Negándose a ser capturado, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó junto a Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Su cuerpo fue quemado en el jardín de la Cancillería del Reich. Días después, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. El legado de Adolf Hitler es el de la destrucción absoluta. Dejó a Europa en ruinas, con decenas de millones de muertos y ciudades enteras reducidas a escombros. Su ideología racista y totalitaria provocó sufrimiento inimaginable y mostró hasta dónde puede llegar la capacidad humana para el mal cuando el odio, el fanatismo y el poder absoluto se combinan. No existe ningún aspecto redentor en su figura, ninguna verdad oculta que justifique o matice sus actos. Los intentos de rehabilitar su imagen o de presentar narrativas alternativas sobre su gobierno son rechazados categóricamente por la comunidad histórica y académica seria. Hitler no fue un salvador incomprendido, ni un líder visionario traicionado por las circunstancias. Fue un dictador genocida responsable de crímenes contra la humanidad sin precedentes. Hoy, Adolf Hitler es recordado como el símbolo definitivo del mal en el siglo XX. Su nombre es sinónimo de genocidio, guerra y destrucción. Las sociedades democráticas estudian su ascenso al poder para entender cómo las instituciones pueden ser destruidas desde dentro y cómo el populismo extremo, el nacionalismo radical y el odio pueden llevar a la catástrofe. La historia de Hitler nos recuerda que la libertad y los derechos humanos no son inevitables, sino que deben ser defendidos constantemente contra quienes buscan destruirlos. Como dijo el filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y en el caso de Hitler, el pasado nos grita con urgencia: nunca más.